15 años atrás, imagen en blanco y negro. El niño corría descalzo por el camino de tierra. Mateo. 15 años. Pulmones ardiendo. Corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. La puerta de la cabaña estaba abierta. No debería estar abierta. Entró. La silla volcada en el suelo de madera. Los pies de su madre colgando en el aire, inmóviles. El rostro de Lucía Lobo ya no era un rostro. Era una máscara púrpura, lengua hinchada, ojos abiertos mirando hacia ninguna parte. La cuerda crujía suavemente con el viento que entraba por la ventana. El grito del niño no tenía sonido. Solo imagen. Solo horror. Solo el final de todo lo que conocía. Fundido a negro. El mismo hombre. 30 años ahora. Mateo Lobo arrodillado sobre una plataforma de madera bajo un cielo demasiado azul para morir. La cuerda alrededor de su cuello olía a sangre vieja y miedo nuevo. La multitud apretada contra las barandas de la plaza de Pueblo Seco, Extremadura. Rostros hambrientos de justicia. O de espectáculo. A veces era difícil distinguir la diferencia. El verdugo ajustaba el nudo con manos que habían hecho esto demasiadas veces para sentir algo. Mateo no miraba a la multitud. Miraba las montañas al este. Las mismas montañas donde había encontrado a su madre colgando 15 años atrás. Las mismas montañas que habían sido su único hogar desde entonces. Pronto volvería a ellas. Solo que en un ataúd de pino barato. Mateo Lobo. La voz del juez Fernando Calderón cortó el aire como un cuchillo afilado. El juez estaba de pie junto a la plataforma, abrigo negro impoluto a pesar del polvo que cubría todo lo demás en este pueblo olvidado. Su rostro era la imagen de la autoridad segura de sí misma. Un hombre que nunca había dudado de su propio poder. Se te acusa del asesinato de don Rodrigo Mendoza, terrateniente y miembro respetado de esta comunidad. Aunque no se realizó un juicio conjurado debido a la gravedad del testimonio de testigos y al peligro de tu fuga, este tribunal ha encontrado evidencia suficiente para justificar la ejecución por ahorcamiento. Mateo cerró los ojos. No había matado a Rodrigo Mendoza. Pero nadie con poder le creía. O mejor dicho, nadie con poder quería creerle. La plataforma crujió bajo sus rodillas. Astillas se le clavaban a través del denim gastado, pero no se movió. No suplicó. Ya había aprendido que las súplicas no cambiaban nada. El verdugo puso una mano en la palanca. La multitud guardó silencio. Ese silencio extraño y pesado que viene justo antes de que algo irreversible suceda. Y entonces, una voz. Pagaré su deuda. No era fuerte. No era aguda. Pero cortó a través del ruido como una hoja a través de madera podrida. Todas las cabezas giraron. Una mujer estaba de pie al borde de la plaza. Su delantal aún espolvoreado con harina de la tienda de su padre. No era pequeña, pero se movía como si deseara hacerlo. Hombros curvados hacia adentro, cabeza ligeramente inclinada. La forma en que una mujer aprendía a pararse cuando el mundo la hacía sentir que ocupaba demasiado espacio. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple. Su vestido era sencillo, remendado en los codos. En una mano sostenía una pequeña bolsa de cuero. En la otra, un sobre arrugado. Isabel Navarro. Mateo la conocía solo de vista. La hija del tendero. La que nunca hablaba. La que la gente miraba a través de ella como si fuera parte de los muebles. El juez Calderón no cambió su expresión, pero sus ojos se afilaron como cristales. Habla claramente, señorita Navarro. Isabel tragó saliva. Sus manos temblaban, pero dio un paso adelante. La multitud se apartó, no por respeto sino por pura confusión. Pagaré su deuda, repitió, más fuerte ahora.
Su voz temblaba pero no se quebró. La ley dice que la vida de un hombre condenado puede ser comprada si se hace restitución a la familia de la víctima y se presenta una fianza por conducta futura. Tengo el dinero. Una ola de risas comenzó en algún lugar en la parte de atrás. Se extendió como fiebre. Cariño, gritó alguien. ¿Crees que puedes comprarte un hombre? Quizás estás sola, agregó otra voz. Más risas. El rostro de Isabel se enrojeció, pero no bajó la mirada. Caminó directamente hacia la plataforma, botas levantando polvo, y extendió la bolsa. 300 pesetas. Eso es lo que permite el estatuto territorial. He leído la ley. Tengo el derecho. La boca de Calderón se adelgazó en algo que no era del todo una sonrisa. El estatuto existe para familiares y socios comerciales. No para extraños. No especifica, dijo Isabel. Sus manos temblaban ahora, pero su voz se mantuvo firme. Dice cualquier parte dispuesta a asumir la responsabilidad legal. Estoy dispuesta. El verdugo miró a Calderón. Los dedos del juez tamborilearon una vez contra su abrigo. Luego miró a Isabel. Realmente la miró. Y algo frío y calculador se instaló en su expresión. ¿Entiendes lo que estás proponiendo, señorita Navarro? Serías financiera y legalmente responsable de la conducta de este hombre. Cualquier crimen que cometa, cualquier deuda que contraiga, se convierte en tuya. Si huye, pierdes la fianza y enfrentas una pena criminal tú misma. Entiendo. ¿Y crees que un hombre como Mateo Lobo, un vagabundo mestizo sin hogar, sin familia, sin lealtad a la ley o la decencia, merece ese tipo de caridad? La forma en que dijo caridad la hizo sonar como podredumbre. La mandíbula de Isabel se apretó. Creo que un hombre merece un juicio justo. Él no lo tuvo. La plaza quedó en silencio. Calderón entrecerró los ojos. Durante un largo momento no dijo nada. Luego se volvió hacia la multitud, extendiendo las manos como invitando su juicio. La ley es la ley, dijo suavemente. Y la señorita Navarro tiene razón. El estatuto territorial permite la sustitución de fianza en casos capitales, siempre que la familia de la parte lesionada consienta y la fianza se presente en su totalidad. Miró de nuevo a Isabel. La viuda de don Rodrigo Mendoza ya ha abandonado el territorio. Su hermano, sin embargo, permanece. Si él acepta tu oferta y si puedes presentar la fianza aquí y ahora, conmutaré la sentencia a servidumbre por contrato. Isabel no vaciló. Subió a la plataforma ignorando los murmullos y vació las monedas en la palma extendida del juez. Águilas de oro. Dólares de plata. Billetes gastados doblados apretadamente. Calderón contó lentamente, haciendo un espectáculo de ello. 300 exactas, confirmó. Hizo un gesto a un escribano que estaba cerca. Redacta los papeles. De rodillas, Mateo finalmente la miró. Isabel encontró su mirada por solo un segundo antes de que sus ojos se apartaran. La mirada de él era oscura e ilegible, ensombrecida por el cabello que no se había cortado en meses y una barba que lo hacía parecer más un villano de dibujo que un hombre. Pero en ese breve momento, ella vio algo que no esperaba. Confusión. El escribano regresó con una hoja de pergamino y una pluma. Calderón leyó en voz alta con una voz destinada a ser escuchada por todos. Por la autoridad conferida por el Tribunal Territorial, la sentencia de muerte de Mateo Lobo se conmuta por un término de servidumbre por contrato. Duración de 5 años bajo la tutela legal y responsabilidad financiera de la señorita Isabel Navarro. Residirá en su propiedad, trabajará bajo su dirección y se someterá a su autoridad en todos los asuntos de ley y conducta. El incumplimiento resultará en un nuevo arresto inmediato y la ejecución de la sentencia original. Se volvió hacia Isabel. Señorita Navarro,
¿acepta estos términos? Acepto. Firma aquí. Isabel tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que la tinta se corrió, pero presionó y escribió su nombre con una escritura cuidadosa e inclinada. Calderón se volvió hacia Mateo. ¿Y tú, lobo? ¿Aceptas la servidumbre en lugar de la soga? La voz de Mateo salió áspera, como grava raspada sobre hierro. No tengo muchas opciones, ¿verdad? No, dijo Calderón agradablemente. No las tienes. Hizo un gesto al verdugo, quien aflojó la soga y levantó a Mateo de un tirón. El verdugo cortó las cuerdas alrededor de las muñecas de Mateo, pero inmediatamente las reemplazó con grilletes de hierro. La cadena tintineó mientras lo cerraba con fuerza. La servidumbre no es libertad, dijo Calderón, sus ojos en Isabel. Es propiedad. Él es tuyo para administrar, señorita Navarro. Pero si se desvía, si lastima a alguien, si tan siquiera pone un pie fuera de los límites del pueblo sin permiso escrito, la culpa es tuya. Y la soga espera por ambos. Isabel tragó con dificultad. Entiendo. Calderón le entregó una llave de hierro. La llave de las cadenas de Mateo. Luego se inclinó cerca, la voz bajando a algo que solo ella podía escuchar. Me pregunto, murmuró, ¿qué diría tu padre sobre esto? El rostro de Isabel se puso blanco. Pero tomó la llave. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando y riendo, ya hilando la historia en algo feo. La gorda se compró un asesino. Apuesto a que tiene planes para él. Pobre bastardo. Cambió la soga por una correa. Isabel mantuvo los ojos hacia adelante. No lloró. No se estremeció. Solo caminó, paso a paso, hacia la tienda general al final de la calle. El lugar donde había vivido toda su vida. El lugar del que nunca había podido irse. El verdugo empujó a Mateo hacia adelante y él tropezó fuera de la plataforma, las cadenas traqueteando. Isabel lo siguió, agarrando la llave tan fuerte que el metal se le clavaba en la palma. Caminaron a través de la plaza en silencio. Isabel adelante. Mateo atrás. El espacio entre ellos lleno de miradas y susurros. Isabel siguió caminando. La tienda Navarro estaba en la esquina de Calle Mayor y Calle del Olmo. Un edificio de 2 pisos con pintura descolorida y un letrero torcido que no había sido arreglado desde que murió la madre de Isabel. El piso inferior vendía productos secos, herramientas, tela y municiones. El piso superior era la vivienda. 3 habitaciones pequeñas y una cocina que olía a madera vieja y soledad más vieja. Isabel empujó la puerta trasera y entró en el estrecho almacén. Los estantes alineaban las paredes, apilados con cajas y barriles. Mateo la siguió, agachándose ligeramente bajo el marco bajo de la puerta. Sus cadenas raspaban contra la madera. En la esquina, un niño estaba acurrucado entre 2 sacos de harina. 12 años, quizás. Demasiado delgado. Cabello oscuro despeinado. Una cicatriz delgada atravesando su frente. Pablo. El niño se despertó con un sobresalto cuando escuchó las cadenas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Mateo. Pablo, dijo Isabel suavemente. Entra adentro. Todo está bien. Pablo vaciló, luego se escabulló por la puerta lateral, lanzando una mirada asustada por encima del hombro. Isabel señaló un taburete en la esquina. Siéntate. Mateo se sentó. Isabel se quedó de pie frente a él, la llave aún apretada en su puño. Y por primera vez desde que había hablado en la plaza, pareció quedarse sin palabras. Mateo la observó. Sus muñecas dolían donde los grilletes se le clavaban y su garganta estaba en carne viva por la cuerda, pero no habló. No preguntó por qué. No le agradeció. Finalmente, Isabel exhaló y dejó la llave sobre una caja cercana.
Voy a desbloquear esos, dijo en voz baja. Pero primero necesitas entender algo. Los ojos de Mateo se movieron hacia la llave, luego de vuelta a su rostro. No hice esto porque creo que eres inocente, continuó Isabel. Su voz era más firme ahora, aunque sus manos aún temblaban. No sé si mataste a don Rodrigo Mendoza o no. Quizás lo hiciste. Quizás no. Pero sé que al juez Calderón no le importaba de cualquier manera. Sé que te quería muerto porque no venderías tu tierra. Y sé que te habría ahorcado ya fueras culpable o no. La mandíbula de Mateo se movió, pero no dijo nada. No compré tu vida para salvarte, dijo Isabel. La compré porque estoy cansada de ver a este pueblo decidir quién merece vivir y quién no basándose en quién tiene dinero y quién no. Estoy cansada de ser invisible mientras hombres como Calderón hacen lo que quieren. Recogió la llave y dio un paso más cerca. Vas a trabajar para mí, dijo. Vas a seguir las reglas. Y si huyes o si lastimas a alguien, perderé todo. Mi dinero. Esta tienda. Quizás mi libertad. Así que necesito que entiendas. No te salvé. Te compré. Y si me haces arrepentirme, pondré la soga de vuelta yo misma. Durante un largo momento, el único sonido fue el crujido leve del edificio asentándose. Luego Mateo habló. ¿Por qué lo hiciste realmente? Isabel vaciló. Te lo dije. No. Su voz era baja pero cortaba limpiamente. No compraste a un hombre muerto para hacer un punto. No lo hiciste para demostrarle algo a Calderón. Lo hiciste porque tienes miedo de algo peor que perder dinero. La respiración de Isabel se atascó. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, las cadenas tintineando. Entonces, ¿qué es? ¿De qué estás huyendo que te hizo pensar que comprar a un hombre muerto era una buena idea? La garganta de Isabel se apretó. Quería discutir. Negarlo. Pero las palabras se atascaron. En cambio, abrió los grilletes. Cayeron al suelo con un golpe sordo. Mateo se frotó las muñecas, los ojos nunca dejándolos de ella. Hay una habitación arriba, dijo Isabel, retrocediendo. Es pequeña. Hay un catre, una palangana, una ventana que no cierra con llave. Dormirás allí. Tomarás tus comidas después de que cierre la tienda. Trabajarás en inventario, entregas, reparaciones. Lo que necesite. No hablas con los clientes a menos que yo te lo diga. No sales del edificio sin mi permiso. Y no me haces preguntas que no estoy lista para responder. Mateo se puso de pie lentamente. Era alto. Más alto de lo que ella había pensado. Y el espacio entre ellos se sentía más pequeño de lo que había sido un momento antes. Entendido, dijo. Isabel asintió. Se volvió hacia las escaleras, luego se detuvo. Para que lo sepas, dijo en voz baja, no creo que lo mataras. La expresión de Mateo no cambió. No importa lo que pienses. Importa lo que ellos piensan. Entonces tendremos que hacer que piensen diferente. Subió las escaleras sin mirar atrás. Mateo se quedó solo en el almacén, el peso de las cadenas desaparecido pero el peso de todo lo demás asentándose como piedras. La habitación a la que Isabel lo llevó apenas era lo suficientemente grande para el catre y una pequeña silla de madera. Las paredes estaban desnudas excepto por un solo clavo donde un espejo podría haber colgado una vez. La ventana daba al callejón detrás de la tienda y a través de ella Mateo podía ver el borde de las montañas en la distancia. Formas oscuras contra la luz que se desvanecía. Isabel dejó una manta y una taza de hojalata en la silla. Hay una bomba en el patio trasero, dijo. El agua está fría pero limpia. Traeré algo de comer en una hora. No necesito caridad, dijo Mateo. No es caridad. Es parte de los términos.
trabajas, comes. Ese es el trato. Se fue antes de que él pudiera responder. Mateo se sentó en el catre. El colchón era delgado, relleno de paja que sobresalía a través de la tela, pero era más suave que el suelo en el que había estado durmiendo durante semanas. Se quedó mirando por la ventana, viendo cómo el cielo pasaba de azul a púrpura a negro. En algún lugar del pueblo, los hombres estaban hablando, planeando, preguntándose. El juez Calderón no era del tipo que dejaba ir las cosas. E Isabel Navarro, quienquiera que realmente fuera, acababa de convertirse en un objetivo. Abajo, Isabel estaba de pie detrás del mostrador, las manos apoyadas contra la madera, respirando lenta y deliberadamente. El libro de contabilidad de su padre estaba abierto frente a ella, pero no lo estaba leyendo. Estaba escuchando. El pueblo afuera estaba tranquilo ahora, pero aún podía sentir el peso de todos esos ojos. Todas esas voces. Asterisco la gorda se compró un asesino. Cerró el libro de contabilidad y cerró con llave la puerta principal. Luego subió las escaleras a su propia habitación, se sentó en el borde de su cama y se permitió temblar. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en su vida había hablado. Y todo el pueblo la había escuchado. La mañana llegó demasiado temprano. Isabel se despertó con el sonido de botas en el piso de abajo. Pesadas. Desconocidas. Por un momento, el pánico se disparó a través de su pecho. Luego recordó. Mateo. Se vistió rápidamente, recogiendo su cabello con dedos temblorosos, y descendió las escaleras. Él estaba en el almacén, apilando cajas que habían estado torcidas durante meses. Su camisa estaba húmeda de sudor a pesar del aire fresco, y sus movimientos eran eficientes, practicados. No levantó la vista cuando ella entró. No tenías que empezar todavía, dijo Isabel. No tenía nada más que hacer. Ella lo observó por un momento, sin saber si sentirse agradecida o inquieta. Hay café en la estufa, dijo finalmente. Sírvete. Mateo se enderezó, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Siempre eres tan educada con tus prisioneros? No eres mi prisionero. ¿No lo soy? La boca de Isabel se adelgazó. Eres mi responsabilidad. Hay una diferencia. No para la gente de afuera. No estaba equivocado. Ella pasó junto a él hacia el frente de la tienda, abriendo la puerta y volteando el letrero a abierto. La luz del sol se derramó sobre las tablas del suelo, brillante e implacable. La primera clienta llegó en cuestión de minutos. La señora Sánchez, una mujer delgada con nariz afilada y lengua más afilada, entró y se detuvo en seco cuando vio a Mateo a través de la puerta del almacén. Isabel, dijo lentamente. ¿Es él? Sí. Y está trabajando aquí. Los labios de la señora Sánchez se fruncieron. Ya veo. Compró un carrete de hilo y se fue sin otra palabra. Al mediodía, la mitad del pueblo había encontrado una razón para pasar. No todos compraron algo. La mayoría solo miraban. Miraban fijamente. Susurraban. Mateo se quedó atrás, pero Isabel podía sentir el peso de su presencia como una piedra atada alrededor de su cuello. Cada mirada. Cada comentario murmurado. Cada pausa demasiado larga. Todo presionaba hacia abajo. Luego la puerta se abrió y entró el juez Calderón. Se movió con la misma confianza suave que había tenido en la plataforma. Manos entrelazadas detrás de la espalda. Ojos barriendo la tienda como si fuera suya. Señorita Navarro, dijo agradablemente. Confío en que tu nuevo empleado se esté adaptando bien. Las manos de Isabel se quedaron quietas sobre el rollo de tela que había estado midiendo. Está trabajando. Eso es lo que importa. De hecho.
Calderón se acercó más, apoyándose ligeramente contra el mostrador. Quería asegurarme de que entendieras la gravedad de tu decisión. Los contratos de servidumbre son vinculantes, Isabel. Legal y moralmente. Si Lobo se sale de la línea. Conozco los términos, interrumpió Isabel. Su voz era calmada, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba la tela. Firmé el papel. No soy una tonta. La sonrisa de Calderón no vaciló. Por supuesto que no. Pero eres joven e inexperta. Y odiaría verte sufrir consecuencias por un momento de compasión equivocada. Se inclinó más cerca. ¿Hay algo que necesites, juez? ¿O solo viniste a recordarme que cometí un error? Por primera vez, la expresión de Calderón se endureció. Vine, dijo suavemente, a recordarte que la misericordia es un lujo. Y los lujos siempre tienen un costo. Se tocó el sombrero y se fue. Isabel se quedó congelada, el corazón martillando, hasta que la puerta se cerró de golpe. Desde el almacén, la voz de Mateo se deslizó hacia afuera, baja y plana. No va a dejar esto ir. Isabel exhaló lentamente. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ella se volvió, encontrando su mirada a través de la puerta. Porque alguien tenía que hacerlo. Mateo la estudió durante un largo momento. Luego volvió a apilar cajas. E Isabel volvió a medir tela. Pero el aire entre ellos había cambiado. Solo ligeramente. Solo lo suficiente. Los días que siguieron se sintieron como caminar a través de un pueblo hecho de vidrio. Cada paso visible. Cada movimiento observado. Cada respiración medida por ojos que querían verla fracasar. Isabel abría la tienda cada mañana a las 7, y para las 7:15 alguien siempre había encontrado una razón para mirar a través de la ventana. Mantuvo las cortinas abiertas deliberadamente, negándose a darles la satisfacción de pensar que tenía algo que esconder. Mateo trabajaba en la parte trasera la mayoría de los días, reparando estantes que su padre había dejado torcidos, reorganizando el inventario que no había sido tocado en años, cargando barriles y cajas que Isabel no podía levantar sola. Se movía por el espacio como el humo, presente pero silencioso. Allí pero no del todo real. No hablaban mucho. Isabel daba instrucciones por la mañana. Mateo las seguía sin cuestionarlas. Y al anochecer comían por separado. Isabel arriba en la pequeña cocina. Mateo en el banco de trabajo del almacén con lo que ella le dejaba en un plato de hojalata. No era compañía. Ni siquiera era civilidad. Era supervivencia envuelta en rutina y atada con silencio. Pero el pueblo no lo veía de esa manera. Al cuarto día, un hombre llamado Luis Ortega entró buscando clavos y se fue sin comprar nada después de ver a Mateo cargar un saco de harina desde atrás. Murmuró algo sobre no apoyar ese tipo de arreglo lo suficientemente fuerte para que Isabel lo escuchara. Para la tarde, 3 clientes más habían hecho lo mismo. Al final de la semana, sus ventas habían caído a la mitad. Isabel escribió los números en el libro de contabilidad de su padre con manos que ya no temblaban. Ya había gastado el temblor. Ahora solo quedaba la aritmética de la pérdida. Su padre había construido esta tienda durante 20 años. Ladrillo a ladrillo. Cliente a cliente. Había sobrevivido sequías e inviernos duros. Mineros alborotados y pánico económico. Pero Clayton Navarro había muerto hace 6 meses. Y la tienda que dejó atrás ya era frágil. Isabel la había mantenido viva a través de pura terquedad. Trabajando del amanecer al anochecer. Extendiendo crédito que no podía permitirse dar. Sonriendo a personas que la miraban como si fuera un mueble. Ahora esas mismas personas pasaban de largo por su puerta.
Cerró el libro de contabilidad y presionó las palmas planas contra el mostrador, mirando la veta de la madera hasta que los números dejaron de nadar en su cabeza. Detrás de ella, la puerta del almacén crujió. Mateo entró en la puerta, un martillo en una mano. Necesito más clavos si quieres que arregle ese estante trasero. Isabel no se volvió. No tenemos. Puedo ir a la herrería. Recoger algunos. No. Mateo dejó el martillo sobre una caja cercana. No puedes mantenerme encerrado aquí para siempre. No te estoy encerrando. Te estoy manteniendo vivo. Es lo mismo. Isabel finalmente lo miró. Si sales sin mí, alguien encontrará una razón para decir que rompiste los términos. El juez Calderón está esperándolo. Y también la mitad de este pueblo. ¿Y la otra mitad? A la otra mitad no le importa de cualquier manera. Mateo se apoyó contra el marco de la puerta, brazos cruzados. No puedes administrar una tienda si nadie está comprando. Me las arreglaré. Estás perdiendo dinero cada día que estoy aquí. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? La mandíbula de Isabel se apretó. Porque di mi palabra. Tu palabra no paga las cuentas. Quizás no. Pero es todo lo que me queda que es mío. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Y por un momento el aire entre ellos se volvió tenso. La expresión de Mateo no cambió, pero algo en sus ojos cambió. Algo que se parecía casi al reconocimiento. Recogió el martillo de nuevo. Arreglaré lo que pueda sin los clavos. Isabel asintió, y él desapareció de vuelta en el almacén. Ella se quedó sola en la tienda vacía. La luz del sol entrando por las ventanas. Motas de polvo flotando en la quietud. Afuera, las botas rozaban contra la pasarela. Las voces subían y bajaban. La vida continuaba. Pero adentro, todo se había vuelto silencioso. Esa noche, Isabel se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, una sola vela ardiendo baja, y escribió una carta que no tenía intención de enviar. Estaba dirigida a su padre. No al hombre que murió durmiendo con deudas que nunca mencionó, sino al hombre que recordaba de la infancia. El que solía dejarla pararse en un taburete detrás del mostrador y contar monedas en sus manos grandes y ásperas. Escribió sobre la tienda. Sobre los clientes que habían dejado de venir. Sobre el peso de la elección y el costo de la terquedad. Escribió sobre Mateo. Sobre la forma en que trabajaba sin quejarse. Comía sin comentar. Y hacía preguntas que ella no sabía cómo responder. Escribió hasta que la vela parpadeó y su mano se acalambró. Luego dobló la carta en cuartos y la guardó en el cajón donde guardaba todas las demás. Docenas de ellas. Años de ellas. Palabras que nunca había hablado en voz alta. Cuando finalmente se acostó, el sueño llegó lentamente. Y trajo sueños de cuerdas y multitudes. Y una voz que sonaba como la suya pero más valiente. A la mañana siguiente todo cambió. Isabel estaba barriendo los escalones del frente cuando los vio venir. 3 hombres a caballo. Montando lento y deliberado por la calle mayor. Reconoció a 2 de ellos. Carlos Torres, que trabajaba para la oficina de tierras. Y Tomás Ruiz, uno de los hombres contratados del juez Calderón. El tercer hombre no lo conocía. Pero su abrigo era demasiado fino para pueblo seco. Y la forma en que se sentaba en su caballo hablaba de dinero y el tipo de autoridad que no pedía permiso. Se detuvieron frente a la tienda. Isabel dejó la escoba a un lado y retrocedió adentro, el corazón golpeando. A través de la ventana los vio desmontar. Carlos ató su caballo al poste. Tomás ajustó su cinturón de pistola. El extraño se sacudió el polvo del abrigo y miró el edificio como si lo estuviera tasando. La puerta se abrió. Señorita Navarro,
dijo Carlos, quitándose el sombrero. Su sonrisa era delgada y practicada. Buenos días. Buenos días, respondió Isabel. Se quedó detrás del mostrador, las manos descansando sobre la madera donde no se podían ver temblando. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Carlos hizo un gesto hacia el extraño. Este es el señor Ricardo Torres. Ha venido desde Madrid en nombre de la familia Mendoza. Torres dio un paso adelante. Era mayor de lo que Isabel había pensado al principio. Quizás 50. Con canas entremezcladas en su cabello oscuro y líneas talladas profundamente alrededor de su boca. Sus ojos eran azul pálido. Y afilados como el invierno. Señorita Navarro, dijo Torres. Su voz era suave. Educada. El tipo de voz que hacía que todo sonara razonable. Pido disculpas por la intrusión. Entiendo que recientemente has entrado en un contrato de servidumbre con un hombre llamado Mateo Lobo. El pulso de Isabel se aceleró. Eso es correcto. Represento los intereses comerciales del difunto don Rodrigo Mendoza. Como sabes, el patrimonio del señor Mendoza aún se está liquidando. Y hay varios reclamos pendientes relacionados con su muerte. Torres sacó un documento doblado de su abrigo. Estoy aquí para informarte que la familia tiene la intención de impugnar la conmutación de la sentencia del señor Lobo. El suelo pareció inclinarse. ¿Bajo qué fundamento? Preguntó Isabel, forzando su voz a mantenerse nivelada. Bajo el fundamento de que la restitución pagada fue insuficiente. Y que el consentimiento obtenido de la familia se dio bajo coacción. Torres desdobló el papel, sosteniéndolo para que ella pudiera ver el sello oficial en la parte inferior. Este es un escrito de impugnación presentado ante el Tribunal Territorial. Solicita una revisión formal del contrato de servidumbre. Y si es necesario, la reinstalación de la sentencia original. Las manos de Isabel se cerraron en puños. El juez aceptó el pago. Los términos se cumplieron. El juez, dijo Torres suavemente, no es infalible. Y la ley permite apelaciones cuando surge nueva evidencia. ¿Qué nueva evidencia? Torres sonrió. No alcanzó sus ojos. Eso se presentará en la audiencia. Dejó el documento sobre el mostrador entre ellos. Mientras tanto, estoy autorizado para ofrecerte una alternativa. La familia Mendoza está dispuesta a comprar el contrato de servidumbre por la cantidad completa que pagaste. 300 pesetas. Más 50 pesetas adicionales como compensación por tus molestias. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te vas entera, señorita Navarro. Sin deuda. Sin responsabilidad. Sin riesgo. Isabel miró fijamente el papel. Las palabras se difuminaron juntas, pero el significado era claro. Querían a Mateo de vuelta. Y le estaban ofreciendo una salida. ¿Qué le pasa a él si vendo el contrato? Preguntó en voz baja. La expresión de Torres no cambió. Sería remitido a custodia pendiente del resultado de la apelación. ¿Y si se reinstala la sentencia original? Torres se encogió de hombros. Entonces será ahorcado. Eso sería para que el tribunal decidiera. Isabel levantó la vista, encontrando la mirada de Torres. ¿Y si me niego? Entonces la audiencia procede. El contrato es examinado. Y si se encuentran irregularidades, cualquier fallo de tu parte para mantener la supervisión adecuada, cualquier violación de conducta, pierdes la fianza y enfrentas una pena criminal tú misma. Torres se inclinó hacia adelante ligeramente. He visto los números, señorita Navarro. Tu tienda está luchando. Estás perdiendo clientes. No puedes permitirte otra pérdida. La mente de Isabel se aceleró. 350 pesetas. Era más de lo que había pagado. Más de lo que tenía.
Cubriría las deudas que su padre dejó. Mantendría la tienda funcionando durante el invierno. Compraría tiempo. Todo lo que tenía que hacer era soltar. Pensó en Mateo arriba. Probablemente despierto. Probablemente escuchando. Pensó en el momento en la plataforma cuando había hablado y el mundo se había detenido. Pensó en las cartas de su padre guardadas en un cajón, llenas de palabras que nunca habían sido suficientes. No, dijo. Torres levantó una ceja. ¿Disculpa? Dije no. El contrato se mantiene. Carlos exhaló bruscamente. Tomás apretó la mano sobre su pistola. La expresión de Torres se enfrió en algo duro y empresarial. Señorita Navarro, dijo, te aconsejo encarecidamente que reconsideres. Esta es una oferta generosa. No recibirás otra. No necesito otra. No estoy vendiendo. Torres la estudió durante un largo momento. Luego recogió el documento y lo volvió a doblar en su abrigo. Muy bien, dijo. La audiencia está programada para 2 semanas a partir de hoy. Serás notificada oficialmente. Se volvió hacia la puerta, luego se detuvo. Una cosa más. Hasta que concluya la audiencia, el señor Lobo no debe abandonar tu propiedad bajo ninguna circunstancia. Cualquier violación se considerará una admisión de culpabilidad. Estoy al tanto de los términos. Torres asintió una vez y salió. Carlos lo siguió, lanzándole a Isabel una mirada que podría haber sido lástima o advertencia. No podía distinguir. Tomás fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, los ojos entrecerrándose. Cometiste un error, dijo en voz baja. Isabel encontró su mirada sin pestañear. No sería la primera vez. Tomás resopló y salió. La puerta se cerró de golpe. Isabel se quedó sola en el silencio, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Sus manos temblaban de nuevo. Y esta vez las dejó. Detrás de ella, los pasos crujieron en las escaleras. Mateo apareció en la puerta del almacén. Su rostro ilegible. «¿Escuchaste todo eso?», dijo Isabel. «La mayor parte. Entonces sabes que te quieren muerto. Y que van a seguir presionando hasta conseguirlo». «Lo sé». Isabel se volvió para enfrentarlo. «Entonces, ¿qué hacemos?». Mateo cruzó la habitación lentamente, deteniéndose a unos metros del mostrador. «Luchamos», dijo. «¿Cómo?». «Demostrando que no maté a don Rodrigo Mendoza». Isabel frunció el ceño. «Has estado diciendo eso desde el día en que te arrestaron. Nadie te creyó entonces. ¿Por qué te creerían ahora?». «Porque ahora», dijo Mateo, «alguien está escuchando». Las palabras se asentaron entre ellos como una promesa. Isabel respiró hondo. Luego otro. «¿Qué necesitas?». «Acceso a la oficina de tierras. Registros de propiedad de Mendoza. Declaraciones de testigos de los hombres que encontraron su cuerpo». La mandíbula de Mateo se apretó. «¿Y tiempo?». «Tenemos 2 semanas». «Entonces comenzamos ahora». Isabel asintió. Se movió alrededor del mostrador, cerró la puerta principal con llave y volteó el letrero a cerrado. Cuando se volvió, Mateo la estaba observando con esa misma expresión ilegible. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. Isabel hizo una pausa. Era la misma pregunta que él había hecho antes. Pero esta vez ella tenía una respuesta. «Porque estoy cansada de tener miedo», dijo simplemente. «Y porque tenías razón. No te compré para salvarte. Te compré para salvarme a mí misma». Los ojos de Mateo se entrecerraron ligeramente. «¿De qué?». Isabel vaciló. Luego, por primera vez, dijo la verdad. «De desaparecer».
La tienda estaba oscura ahora. Las persianas cerradas. La única luz provenía de los espacios estrechos alrededor de los bordes. Se sentía más pequeña de alguna manera. Como si las paredes se hubieran acercado. He vivido en este edificio toda mi vida, dijo Isabel en voz baja. He trabajado en este mostrador desde que tuve la altura suficiente para ver sobre él. Mi padre construyó este lugar con sus manos. Y cuando murió, todos esperaban que vendiera. Que tomara el dinero que pudiera obtener y me fuera. Que encontrara un esposo. Empezara de nuevo en otro lugar. Dejara de fingir que podía hacer lo que él hizo. Miró sus manos. Ásperas y callosas de años de levantar, apilar, cargar. Pero no quería irme. No quería ser la chica que se rindió. Así que me quedé. Y cada día desde entonces he visto a la gente pasar por esta tienda como si yo no estuviera aquí. Como si ya me hubiera ido. Mateo no dijo nada. Pero no apartó la mirada. Cuando te pusieron en esa plataforma, continuó Isabel, vi lo mismo. Un hombre que todos ya habían decidido que no importaba. Y pensé que si los dejaba hacerlo, si simplemente me quedaba allí y miraba, entonces no soy diferente a todos los que me han mirado a través de mí. Encontró su mirada. Así que hablé. Y por primera vez en mi vida, la gente me escuchó. El silencio se extendió. Luego Mateo habló, su voz baja y áspera. ¿Crees que eso nos hace iguales? No, dijo Isabel. Pero creo que significa que ambos tenemos algo que perder si dejamos de luchar ahora. Mateo la estudió durante un largo momento. Luego asintió una vez. Agudo y definitivo. De acuerdo, dijo. Entonces luchemos. Trabajaron durante la tarde. Isabel sacó cada pedazo de papel que su padre había guardado. Recibos viejos. Planos de terrenos. Cartas de proveedores. Mateo buscó cualquier cosa conectada a don Rodrigo Mendoza. Cualquier registro de transacciones o disputas. La tienda permaneció cerrada. Y afuera, el pueblo siguió adelante sin ellos. Para la tarde habían encontrado 3 cosas. Primero, un recibo de hace 2 años mostrando que Clayton Navarro había vendido madera a don Rodrigo Mendoza para un proyecto de cercado en las tierras de pastoreo del sur. Las mismas tierras que Mateo había rechazado vender. Segundo, una carta de la Oficina de Tierras Territorial fechada 6 meses antes de la muerte de Mendoza negando su petición de reclamar la propiedad de Mateo bajo dominio eminente. Tercero, un recorte de periódico. Amarillento y quebradizo. Informando sobre la muerte de Mendoza. El artículo era breve. Cuerpo encontrado en un barranco. Cráneo fracturado. Sin testigos. Pero en la parte inferior, con lápiz tenue, alguien había escrito una sola palabra. Asterisco montado. Isabel sostuvo el recorte a la luz de la lámpara, entrecorrando los ojos ante la escritura. No era la de su padre. Era demasiado precisa. Demasiado controlada. Alguien pensó que fue montado, murmuró. ¿Pero quién? Mateo se inclinó sobre su hombro, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler cuero y polvo y algo más agudo. Humo de madera, quizás. O sudor. Podría ser el reportero. Podría ser quien encontró el cuerpo. Tomás Ruiz encontró el cuerpo, dijo Isabel. Es el que testificó en el tribunal. Tomás trabaja para el juez Calderón. Exactamente. Sus ojos se encontraron. Necesitamos hablar con el reportero, dijo Mateo. Isabel asintió. Sé quién es. Andrés Vargas. Dirige la imprenta en el lado este del pueblo. ¿Hablará contigo? Solía comprar tinta al padre de mi padre. Puede que lo haga. Entonces vamos mañana. Isabel vaciló.
Si nos ven juntos fuera de la tienda, les dará exactamente lo que quieren. Una excusa. Entonces vamos por separado. Mateo se enderezó, cruzando los brazos. ¿Y si alguien pregunta dónde estoy? La boca de Isabel se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Diles que estás donde se supone que debes estar. Trabajando. No discutió. Comieron la cena en el almacén esa noche. Sentados uno frente al otro en el banco de trabajo con platos de pan de maíz y frijoles que Isabel había hecho sin pensar. No era mucho. Pero estaba caliente. Y por primera vez desde que ella lo había comprado, el silencio entre ellos no se sentía pesado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabel, partiendo un pedazo de pan de maíz. Mateo levantó la vista. Depende de la pregunta. ¿Por qué no huiste? Antes del juicio. Antes de que te arrestaran. Podrías haber desaparecido en las montañas. Nadie te habría encontrado. Mateo masticó lentamente, considerando. Porque huir parece culpa. Y no soy culpable. Pero quedarse te consiguió una soga. Mejor una soga que una mentira. Isabel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No tiene que tenerlo. Mateo dejó su tenedor. Mi madre solía decir que un hombre que huye de la verdad huye de sí mismo. Y un hombre que huye de sí mismo no tiene a dónde ir. Isabel absorbió eso. ¿Qué le pasó a tu madre? La expresión de Mateo se cerró. Muros volviendo a su lugar. Murió. Hace mucho tiempo. Isabel no presionó. Reconocía la forma del duelo. Se veía igual en todos. No importaba cuánto intentaran ocultarlo. Lo siento, dijo en voz baja. Mateo asintió una vez. Y volvió a comer. Terminaron en silencio. Y cuando los platos estaban vacíos, Isabel los recogió y los llevó arriba. Mateo se quedó en el almacén, mirando el recorte. El recibo. La carta. Piezas de un rompecabezas que aún no encajaban. Pero lo harían. Tenían que hacerlo. Arriba, Isabel lavó los platos en la palangana, las manos moviéndose a través de los movimientos mientras su mente giraba. 2 semanas. 14 días para demostrar la inocencia de un hombre muerto y evitar perder todo. Secó sus manos y se sentó en el escritorio, sacando una hoja fresca de papel. Esta vez no escribió a su padre. Escribió para sí misma. Asterisco hablé hoy. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansada de estar en silencio, asterisco. Las palabras llegaron lentamente al principio. Luego más rápido. La tinta acumulándose al final de cada oración. Escribió sobre los hombres a caballo. Sobre la oferta de Torres. Sobre la elección que había hecho y el miedo que todavía se asentaba como una piedra en su pecho. Escribió sobre Mateo. Sobre la forma en que la había mirado cuando ella se negó a vender. Sobre la cosa extraña y frágil que crecía entre ellos que no era confianza pero podría convertirse en ella. Escribió hasta que la vela se consumió y su mano dolió. Luego dobló la carta, la guardó en el cajón con las demás, y apagó la llama. En la oscuridad podía escuchar el viento moviéndose a través del callejón. Traqueteando las tablas sueltas en la cerca trasera. En algún lugar más lejos, un perro ladró. El pueblo se asentó en el sueño. Pero Isabel se quedó despierta, mirando el techo, pensando en montajes y mentiras. Y en la verdad que nadie quería escuchar. La mañana llegó lenta, arrastrándose a través de las rendijas de las contraventanas como algo reacio. Isabel se despertó antes del amanecer. Se vistió con cuidado. Su mejor vestido. Simple pero limpio. Cabello recogido severo y ordenado. Se miró en el pequeño espejo y apenas reconoció a la mujer que devolvía la mirada.
Se veía mayor. Más dura. Como alguien que había aprendido a luchar. Abajo, Mateo ya estaba despierto. De pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Se había recortado la barba de nuevo. Se había peinado el cabello hacia atrás. Llevaba la camisa más limpia que Isabel había podido encontrar. Se veía casi respetable. Casi listo. ¿Lista?, preguntó. Isabel recogió la carpeta. No. Pero se nos acabó el tiempo. Salieron juntos. Caminando lado a lado a través de las calles vacías. El juzgado se elevaba adelante. Un edificio de piedra de 2 pisos con ventanas estrechas y un campanario que no había sonado en años. La gente ya se estaba reuniendo en los escalones. Atraídos por la curiosidad o la crueldad. O ambas. Isabel vio a Andrés cerca de la puerta. Lucía pálido pero resuelto. Elena Vidal estaba a un lado, agarrando su chal. Su esposo en ninguna parte a la vista. El doctor Alba llegó último. Manos metidas profundamente en los bolsillos. Ojos hacia abajo. El juez Calderón estaba en la parte superior de los escalones. Flanqueado por Tomás Ruiz y 2 hombres más que Isabel no reconoció. Observó a Isabel y Mateo acercarse con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Señorita Navarro, dijo suavemente. Señor Lobo. Justo a tiempo. Isabel no respondió. Subió los escalones, Mateo a su lado, y empujó las puertas del juzgado. La sala del tribunal era pequeña. Bancos de madera apretados. Una sola plataforma elevada donde Calderón presidiría. No había jurado. La ley territorial permitía a los jueces gobernar en disputas contractuales sin uno. Sería la palabra de Calderón contra la de ellos. Isabel tomó su asiento en la mesa del demandado. Mateo a su lado. La sala se llenó rápidamente. Las voces subían y bajaban como una marea. Luego Calderón entró. La toga negra ondeando. Y la sala quedó en silencio. Tomó su lugar detrás del estrado. Golpeó una vez. Y sonrió. Esta audiencia está ahora en sesión, dijo. Comencemos. Ricardo Torres se puso de pie primero. Presentando el caso de la familia Mendoza con una eficiencia suave. Argumentó que Isabel había coaccionado el acuerdo original. Que Mateo era un peligro para la comunidad. Que el contrato de servidumbre era inválido por razones procesales. Habló durante 20 minutos. Y cada palabra era un clavo en el ataúd. Cuando terminó, Calderón se volvió hacia Isabel. Señorita Navarro, ¿tiene algo que decir en su defensa? Isabel se puso de pie. Sus manos temblaban pero su voz era firme. Sí, su señoría. Lo tengo. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. La carta de la Oficina de Tierras. Don Rodrigo Mendoza intentó tomar la propiedad de Mateo Lobo a través del dominio eminente. La oficina territorial negó su petición. Eso le dio un motivo para ver al señor Lobo eliminado. La expresión de Calderón no cambió. El motivo no es evidencia, señorita Navarro. Entonces hablemos de evidencia. Isabel sacó el recorte del periódico. Este artículo describe la muerte de Mendoza como un robo que salió mal. Pero el reportero que lo escribió tenía dudas. Hizo un gesto a Andrés. Andrés Vargas está aquí para testificar. Andrés se puso de pie. Aclaró su garganta. Y relató lo que le había dicho a Isabel. Las inconsistencias. El cuerpo limpio. La falta de tierra. Torres intentó objetar, pero Calderón lo permitió. Observando con frío interés. Luego Elena Vidal testificó. Su voz tembló pero no flaqueó. Contó lo que su esposo había confesado.
Que Miguel había descubierto que Calderón y Mendoza estaban conspirando para robar tierras a través de escrituras falsificadas. Que Miguel fue asesinado antes de que pudiera denunciarlo. La sala del tribunal estalló. Calderón golpeó pidiendo silencio. Su rostro duro. Finalmente, el doctor Alba subió al estrado. Describió la herida. La falta de sangrado. Los signos que apuntaban a la muerte antes de la lesión. Torres atacó su credibilidad. Pero Alba se mantuvo firme. Cuando el último testigo terminó, Isabel se puso de pie de nuevo. Su señoría, dijo. La evidencia muestra que don Rodrigo Mendoza no fue asesinado por Mateo Lobo. Fue asesinado por otra persona. Y el crimen fue montado para incriminar a un hombre inocente. Este contrato de servidumbre es lo único que se interpone entre el señor Lobo y una ejecución injusta. Solicito que lo mantenga. Calderón se reclinó. Dedos en punta. Testimonio interesante, señorita Navarro. Pero el testimonio no es prueba. Y aunque creyera a tus testigos, lo cual no hago, no has proporcionado evidencia suficiente para anular el fallo original. El corazón de Isabel se hundió. Entonces Mateo se puso de pie. Su señoría, dijo, su voz resonando por la sala. ¿Puedo hablar? Los ojos de Calderón se entrecerraron. No tienes capacidad legal aquí, señor Lobo. No estoy pidiendo capacidad. Estoy pidiendo la verdad. Calderón vaciló. Luego hizo un gesto. Procede. Mateo dio un paso adelante. Enfrentando a la sala. Don Rodrigo Mendoza vino a mi tierra 3 veces antes de morir. Cada vez ofreció comprarla. Cada vez me negué. La tercera vez trajo hombres con armas. Los eché. Su voz se endureció. Mendoza juró que me vería ahorcado. Una semana después estaba muerto. Pero no por mi mano. Estaba 30 kilómetros al norte cuando murió. Cazando castores con un comerciante llamado Guillermo Piedra Roja. Él testificará sobre eso si se lo preguntan. La sala quedó en silencio. El rostro de Calderón se oscureció. Conveniente. Una coartada que no puede ser verificada. Puede ser verificada, dijo Mateo. Piedra Roja está acampado afuera del pueblo ahora mismo. Envié palabra hace 2 días. Estará aquí dentro de 1 hora. La compostura de Calderón se quebró. Solo por un segundo. Pero Isabel lo vio. Esta audiencia se aplaza, dijo Calderón bruscamente. Nos reuniremos de nuevo cuando. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe. Un hombre entró. Alto. Hombros anchos. Cabello negro largo. Rostro tallado en piedra. Llevaba pieles de ante y mocasines. Y su presencia comandaba la sala al instante. Guillermo Piedra Roja, dijo Mateo en voz baja. Piedra Roja caminó directamente al estrado. Ignorando las miradas. Estoy aquí para hablar por Mateo Lobo, dijo. Y con esa entrada, todo cambió. La sala explotó en murmullos. Calderón golpeó furiosamente. Pero el daño estaba hecho. Habían agrietado la mentira de par en par. Y ahora todo el pueblo podía ver. Calderón se quedó congelado detrás del estrado, los nudillos blancos alrededor del mazo de madera. Guillermo Piedra Roja se paró en el centro de la sala del tribunal. Sin inclinarse. Sin bajar la mirada. Sin ajustarse para encajar en las expectativas de la sala. Simplemente estaba de pie. Pies plantados. Y esperó. Declara tu nombre completo y ocupación para el registro, dijo Calderón, su voz tensa. Guillermo Piedra Roja. Cazador y comerciante. Trabajo en las tierras altas entre aquí y la reserva Cro. ¿Y afirmas haber estado con Mateo Lobo el día en que murió don Rodrigo Mendoza?
No lo afirmo. Lo declaro como hecho. Piedra Roja sacó un pequeño diario de cuero de su abrigo. Lo abrió en una página marcada y lo sostuvo en alto. Mantengo registros de cada trampa que pongo. Cada piel que tomo. Cada hombre con el que comercio. Aquí está la entrada del 7 al 10 de noviembre. 4 días con Mateo Lobo en Stillwater Creek. 32 pieles de castor. Divididas equitativamente. Le entregó el diario a Calderón, quien lo examinó con los ojos entrecerrados. La escritura era ordenada. Precisa. Las fechas claramente marcadas. Calderón no podía desestimarlo directamente. Torres se puso de pie, ajustándose el abrigo. Su señoría, este testigo no tiene credibilidad. Es amigo del acusado. Claramente sesgado. Y su testimonio es conveniente. El tiempo conveniente no lo hace falso, interrumpió Isabel, poniéndose de pie. Y la palabra del señor Piedra Roja tiene peso en este territorio. Es conocido como un comerciante honesto entre su propia gente. Quizás, dijo Torres suavemente. Pero en un tribunal de justicia. En un tribunal de justicia, dijo Piedra Roja, su voz fría y afilada, la palabra de un hombre debería importar basándose en la verdad. No en el color de su piel. La sala quedó en silencio. El rostro de Torres se enrojeció. Pero antes de que pudiera responder, Calderón levantó una mano. Es suficiente. Se reclinó en su silla, los dedos tamborileando contra su abrigo. Señor Piedra Roja, ¿tiene alguna prueba de este supuesto viaje? ¿Recibos? ¿Testigos? ¿Algo más allá de su palabra? Los diarios pueden ser falsificados, dijo Torres rápidamente. Esto no prueba nada. Isabel dio un paso adelante. Entonces hablemos de lo que sí está probado. El doctor Alba testificó que el cuerpo de don Rodrigo mostraba signos de haber estado muerto antes de que le fracturaran el cráneo. Carmela Ruiz testificó que su esposo admitió montar la escena bajo las órdenes del juez Calderón. Se volvió hacia la sala, dirigiéndose no solo a Calderón sino a todos los que observaban. Han escuchado a 3 testigos describir inconsistencias en la historia oficial. Ahora han escuchado a un cuarto proporcionar una coartada. ¿En qué punto la coincidencia se convierte en conspiración? Los murmullos crecieron más fuertes. Calderón golpeó 2 veces, pero el sonido se sentía más débil ahora. Como si estuviera tratando de contener una inundación con sus propias manos. Señorita Navarro, dijo Calderón, su voz tensa. Estás peligrosamente cerca de acusar a este tribunal de mala conducta. No estoy acusando al tribunal, dijo Isabel. Lo estoy acusando a usted. La sala explotó. La gente gritó. Algunos en indignación. Otros en acuerdo. Torres intentó objetar pero su voz se ahogó. Tomás Ruiz se puso de pie cerca de la parte trasera, la mano en su pistola, los ojos fijos en Mateo. Calderón golpeó el mazo una y otra vez. El sonido como disparos. Orden. Rugió Calderón. Tendré orden en esta sala. Lentamente, el ruido disminuyó. Isabel permaneció de pie. El corazón martillando. Negándose a sentarse de nuevo. Junto a ella, Mateo estaba perfectamente quieto. Pero ella podía sentir la tensión irradiando de él como calor. Calderón se inclinó hacia adelante. Su rostro una máscara de furia controlada. Señorita Navarro. Has hecho acusaciones serias sin proporcionar pruebas concretas. El testimonio de testigos no es confiable. Particularmente cuando esos testigos tienen claros motivos para mentir. El señor Vargas resiente a este tribunal por fallos pasados. La señora Ruiz está intentando proteger a su esposo del escrutinio. El doctor Alba está encubriendo su propia negligencia profesional. Y el señor Piedra Roja.
La boca de Calderón se curvó. Es un amigo defendiendo a un amigo. Entonces hablemos de pruebas, dijo Isabel. Sacó el documento final de la carpeta. El que había estado guardando. El que había esperado no necesitar. Este es un registro bancario del Banco de Ahorros y Préstamos de Pueblo Seco. Muestra un depósito de 5,000 pesetas en la cuenta personal del juez Fernando Calderón el 12 de noviembre. 5 días después de la muerte de don Rodrigo Mendoza. La sala quedó mortalmente silenciosa. El rostro de Calderón palideció. Luego enrojeció. ¿Dónde conseguiste eso? Es un registro público, dijo Isabel, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Disponible para cualquiera que haga las preguntas correctas. Ese depósito fue un préstamo personal, dijo Calderón rápidamente. Completamente no relacionado con este caso. ¿Un préstamo de quién? La boca de Calderón se abrió. Luego se cerró. Se recuperó rápidamente, enderezándose en su silla. Eso no es de tu incumbencia. Es asunto del tribunal. Es asunto del tribunal, presionó Isabel. Porque la cantidad coincide casi exactamente con el valor de las propiedades de tierras de don Rodrigo Mendoza si se vendieran en subasta. Lo cual es exactamente lo que sucedió 3 semanas después de su muerte. La tierra fue subastada. Comprada por una compañía tenedora con sede en Madrid. Y usted recibió una comisión como ejecutor del patrimonio. Se volvió hacia la multitud. Don Rodrigo Mendoza fue asesinado porque estaba en el camino. Su tierra valía más que su vida. Y ciertas personas se beneficiaron de su muerte. Mateo Lobo era el chivo expiatorio perfecto. Un hombre sin familia. Sin amigos en el pueblo. Nadie que lo defendiera. Pero no contaban con que alguien hablara. No contaban con que la verdad importara. Los murmullos se convirtieron en gritos. Pero esta vez Calderón no pudo silenciarlos. La fachada cuidadosamente controlada de la audiencia se había destrozado. Y ahora la verdad se estaba derramando como agua a través de una presa agrietada. Calderón se puso de pie, golpeando sus manos sobre el estrado. Esta audiencia ha terminado. No me quedaré aquí y seré acusado de crímenes por la hija de un tendero que no tiene formación legal y no entiende cómo funciona la justicia. Entonces quizás la justicia no funciona, dijo Isabel, su voz ahora sonando por la sala del tribunal. Quizás lo que usted llama justicia es solo poder disfrazado de togas y leyes. Pero el poder puede ser desafiado. Y hoy lo estoy desafiando. La sala estalló de nuevo. Pero esta vez Calderón no pudo silenciarla. La gente gritaba. Algunos a Isabel. Algunos a Calderón. Algunos entre ellos. El control cuidadosamente mantenido se había desmoronado. Y ahora todos podían ver. Tomás Ruiz se movió hacia el frente, las manos aún en su pistola. Ya es suficiente. Lobo necesita venir conmigo. Ahora. Mateo se puso de pie lentamente, los ojos fijos en Tomás. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Aquí? ¿Delante de todos? Estás bajo arresto, dijo Tomás. Violación de los términos de servidumbre. Incitación al desorden. Él no ha hecho nada, dijo Isabel, interponiéndose entre ellos. Yo soy quien trajo la evidencia. Yo soy quien llamó a los testigos. Entonces ambos están bajo arresto, dijo Tomás. ¿Por qué cargo? Exigió Isabel. Desacato al tribunal. Difamación. Elige. No puedes arrestar a alguien por decir la verdad, dijo Andrés Vargas, poniéndose de pie de su asiento. Su voz tembló pero no se volvió a sentar. Escuché lo que dijo. Vi los registros bancarios. Si hay un crimen aquí, no es la señorita Navarro quien lo cometió. Andrés, siéntate, dijo Calderón, su voz peligrosa.
No. Las manos de Andrés se cerraron en puños. Me he sentado lo suficiente. Todos lo hemos hecho. Y mira dónde nos ha llevado. Un pueblo dirigido por mentiras y miedo. Donde la gente buena muere y nadie hace preguntas porque todos tenemos demasiado miedo de lo que pasa si lo hacemos. Elena Vidal se puso de pie a su lado. Tiene razón. Tengo miedo. He tenido miedo durante años. Pero tengo más miedo de lo que pasa si permanecemos en silencio. Luego el doctor Alba. He enterrado a demasiadas personas cuyas muertes no tenían sentido. No enterraré a otra. Uno por uno, la gente en la sala del tribunal comenzó a ponerse de pie. No todos. Algunos permanecieron sentados, rostros duros y cerrados. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para que el equilibrio cambiara. Para que la sala ya no perteneciera enteramente a Calderón. La mano de Tomás se apretó en su pistola. Pero no disparó. Miró a Calderón, esperando órdenes. Calderón miró fijamente la sala. Los rostros que lo observaban. Y por primera vez, Isabel vio algo en su expresión que parecía miedo. Esta audiencia se aplaza, dijo Calderón. Su voz estaba cortada. Controlada. Pero la furia debajo era apenas contenida. Rendiré mi decisión dentro de 48 horas. Hasta entonces, el señor Lobo permanece bajo la custodia de la señorita Navarro. Y ambos están confinados a su propiedad. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Se puso de pie y dejó el estrado sin otra palabra. La toga ondeando detrás de él. Tomás lo siguió, lanzando una mirada fulminante a Mateo al pasar. La sala del tribunal se vació lentamente. La gente saliendo en grupos. Susurrando y discutiendo y debatiendo. Isabel se quedó congelada. La adrenalina aún inundando su sistema. Haciendo que sus manos temblaran y sus rodillas se debilitaran. Mateo tocó su codo suavemente. Necesitamos irnos. Isabel asintió. Reunió los documentos con dedos temblorosos y los volvió a meter en la carpeta. Andrés se acercó. Su rostro pálido pero resuelto. Eso fue valiente, dijo. Imprudente. Pero valiente. Fue necesario, dijo Isabel. Quizás, dijo Andrés. Pero Calderón no ha terminado. Vendrá por ti ahora. Más duro que antes. Que venga. Andrés sonrió débilmente. Tu padre habría estado orgulloso. La garganta de Isabel se apretó. Asintió, incapaz de hablar. Andrés apretó su hombro antes de irse. Elena se detuvo a continuación. Sus ojos rojos. Gracias, susurró. Por darme el coraje de hablar. Tú te diste ese coraje a ti misma, dijo Isabel. Yo solo te di una razón para usarlo. Elena sonrió a través de las lágrimas y se fue. El doctor Alba fue el último en acercarse. Miró a Mateo. Luego a Isabel. Y asintió una vez. Lo hicieron bien. Luego salió. Isabel y Mateo estaban solos en la sala del tribunal vacía. Deberíamos irnos, dijo Isabel en voz baja. Mateo asintió. Pero ninguno de los dos se movió. ¿Crees que funcionó? Preguntó Isabel. ¿Crees que cambiamos algo? Mateo miró el estrado vacío. Las filas de asientos vacíos. El espacio donde tantas personas habían estado y hablado. Creo que les hicimos ver, dijo. Si eligen actuar sobre lo que vieron, eso depende de ellos. Isabel exhaló lentamente. Entonces esperemos que elijan lo correcto. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, ésta se abrió de nuevo. Una mujer entró. Elegante. Cabello plateado recogido en un moño impecable. Vestido negro de luto.
pero no el negro descolorido de alguien que había estado de luto durante meses. Este era fresco, caro. El tipo de negro que se compraba en Madrid. No en Pueblo Seco. Detrás de ella estaba Ricardo Torres. Pero no con confianza. Con cautela. Como si ella fuera la que tenía el control. Señorita Navarro, dijo la mujer. Su voz era suave. Cultivada. Señor Lobo. Permítanme presentarme. Soy doña Beatriz Mendoza. Viuda de don Rodrigo Mendoza. Y tengo algo que decir. El tiempo pareció detenerse. Isabel miró a Mateo. Mateo miró a Torres. Torres se veía pálido. Enfermo. Beatriz se movió hacia el centro de la sala con gracia medida. Llevaba una cartera de cuero. He estado viviendo en Madrid desde la muerte de mi esposo, dijo. Y solo recientemente me enteré de los procedimientos que estaban teniendo lugar aquí. El señor Torres me informó de las acusaciones hechas contra el juez Calderón. Y he pasado los últimos 3 días revisando los registros financieros y la correspondencia de mi difunto esposo. Sacó una pila de papeles de la cartera. Estas son cartas entre mi esposo y el juez Calderón. Detallando un acuerdo comercial para adquirir tierras a través de manipulación legal e intimidación. Mi esposo no era un buen hombre. Pero no merecía morir. Y el hombre acusado de matarlo no lo hizo. Se volvió hacia Mateo. Señor Lobo. Le debo una disculpa. Y más que eso. Le debo la verdad. Le entregó las cartas a Isabel, quien las tomó con manos temblorosas. El juez Calderón orquestó la muerte de mi esposo, continuó Beatriz, su voz firme y fría. Contrató hombres para matarlo e incriminar al señor Lobo. Todo para ganar control de la tierra y las ganancias asociadas. Tengo declaraciones de esos hombres. Compradas a un gasto considerable. Confesando su papel. El juez Fernando Calderón es un asesino y un ladrón. Y lo veré responder por ello. La sala, aunque vacía de multitud, pareció vibrar con el peso de sus palabras. Isabel miró a Torres. ¿Y usted? ¿Qué papel jugó en esto? El rostro de Torres era una máscara de conflicto. Beatriz se volvió hacia él con ojos fríos como el acero. El capitán Torres también tiene algo que confesar. ¿No es así, Ricardo? Torres se quedó en silencio. Luego, lentamente, habló. Don Rodrigo Mendoza no fue asesinado por los hombres que Calderón contrató. Su voz era apenas un susurro. Fui yo quien lo mató. Isabel sintió que el piso se inclinaba debajo de ella. ¿Por qué? Torres miró a Beatriz. Y en sus ojos, Isabel vio algo que no esperaba. Dolor. Amor. Desesperación. Porque Rodrigo estaba chantajeándome, dijo Torres. Descubrió que yo había malversado fondos en Madrid. Me amenazó con exponerme a menos que lo ayudara con sus esquemas de tierras. Yo no podía dejar que eso sucediera. Así que lo maté. Y Calderón me ayudó a encubrirlo. A cambio de una parte de las ganancias. Beatriz cerró los ojos. Rodrigo era cruel. Controlador. Me maltrató durante años. Cuando Ricardo me dijo lo que había hecho, pensé que estaba libre. Pero la libertad construida sobre mentiras no es libertad en absoluto. Abrió los ojos de nuevo. No puedo seguir viviendo con esto. No puedo dejar que un hombre inocente muera por algo que no hizo. Se volvió hacia Isabel y Mateo. Testificaré. Ante cualquier tribunal. En cualquier momento. La verdad debe salir. Cueste lo que cueste. Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe de nuevo. Calderón irrumpió, el rostro retorcido de furia. En su mano, una pistola.
Ya es suficiente. Su voz era un rugido. Beatriz. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, dijo ella tranquilamente. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Calderón apuntó la pistola a Mateo. Si caigo, todos ustedes caen conmigo. Su dedo se tensó en el gatillo. Y luego todo sucedió a la vez. Isabel se lanzó hacia adelante. Torres gritó. Pero fue otra persona quien se movió más rápido. Pablo. El niño de 12 años que había estado escondido cerca de la puerta. Que había seguido a Isabel y Mateo sin que ellos lo supieran. Que había escuchado todo. Pablo empujó a Isabel a un lado justo cuando el disparo sonó. El sonido atravesó la sala como un trueno. Pablo cayó. Sangre floreciendo en su hombro. Pablo. Gritó Isabel. Mateo lo atrapó antes de que golpeara el suelo. No. Pablo, no. El niño miró hacia arriba. Ojos nublados de dolor pero todavía enfocados. Estoy bien, susurró. Solo, protegiendo a mi familia. Entonces, desde afuera, pasos retumbando. Javier el herrero irrumpió. Seguido por una docena de hombres más. Habían estado esperando afuera. Listos. Javier vio la pistola en la mano de Calderón. Vio a Pablo sangrando. Y algo en él se rompió. Se lanzó hacia adelante con fuerza brutal. Golpeó a Calderón contra el suelo. La pistola salió volando, deslizándose por el piso de madera. La multitud se apresuró hacia adentro. Calderón y Torres fueron rodeados. Superados en número. Ya no había escapatoria. En medio del caos, Isabel se arrodilló junto a Pablo. Mateo presionaba su chaqueta contra la herida del niño, tratando de detener el sangrado. Aguanta, Pablo, susurró Isabel, lágrimas corriendo por su rostro. Aguanta. Pablo sonrió débilmente. ¿Lo hice bien? Lo hiciste perfecto, dijo Isabel, su voz quebrada. Eres tan valiente. Tan valiente. Mateo puso una mano en el hombro de Isabel. El doctor Alba está aquí. Va a estar bien. El doctor se apresuró hacia adelante, su maletín en la mano. Déjenme verlo. Trabajó rápidamente. Eficientemente. Después de lo que pareció una eternidad, miró hacia arriba. La bala atravesó limpiamente. Ningún hueso roto. Ningún órgano dañado. Estará bien. Isabel sollozó de alivio. Mateo cerró los ojos, la mandíbula apretada. Pablo, pálido pero sonriendo, susurró. Somos, familia, ¿verdad? Sí, dijo Isabel, besando su frente. Sí, lo somos. 6 meses después. El juicio de Calderón y Torres tuvo lugar en Madrid. Beatriz testificó. Andrés testificó. Elena testificó. La evidencia era abrumadora. Calderón fue sentenciado a 15 años. Torres a 20. Pueblo Seco eligió nuevos líderes. No perfectos, pero honestos. La tienda Navarro prosperó. Isabel la expandió. Contrató ayuda. Pablo, recuperado completamente, trabajó junto a ella. Elena abrió una escuela. Enseñando a leer a los niños pobres. Honrando la memoria de Miguel. Y Mateo. Mateo se quedó. Un año después. Era el aniversario. Un año desde que Isabel había comprado la vida de Mateo con 300 pesetas. Estaban de pie en los escalones de la tienda al amanecer. Mirando el sol elevarse sobre las montañas. Un año, dijo Isabel en voz baja. Se siente más largo, dijo Mateo. Y más corto. Ambos. Isabel miró a Mateo. ¿Te arrepientes?
¿De quedarte? Mateo fue silencioso por un momento. Sus ojos en los picos distantes. Me arrepiento de muchas cosas. Cosas que no puedo cambiar. Pero quedarme aquí, trabajar contigo, eso no es una de ellas. Bien. Porque yo tampoco me arrepiento. Se quedaron en silencio cómodo mientras el sol subía más alto, pintando el mundo en tonos de ámbar y rosa. Isabel, dijo Mateo. Y algo en su tono la hizo girar. Él la estaba mirando ahora. No las montañas. Y su expresión estaba abierta de una manera que rara vez era. Sé que acordamos ser socios en el negocio. Pero yo, quiero que sepas que eres más que eso para mí. Te has vuelto importante. De maneras que no esperaba. El corazón de Isabel se saltó un latido. Mateo. No estoy pidiendo nada, continuó rápidamente. Sé que el arreglo que tenemos funciona. No estoy tratando de complicarlo. Solo quería que supieras que importas para mí. Mucho. Isabel dio un paso más cerca, mirando hacia arriba en su rostro, marcado por dificultades pero no endurecido por ellas. Tú también importas para mí. Más de lo que sabía cómo decir. Mateo sostuvo su mirada durante un largo momento. Entonces quizás no tenemos que decirlo. Quizás solo, seguimos adelante. Vemos a dónde lleva. Me gustaría eso. Se quedaron de pie. Tan cerca que casi se tocaban. El espacio entre ellos cargado de posibilidad y paciencia. No había prisa. Tenían tiempo ahora. Tiempo para construir. Tiempo para crecer. Tiempo para dejar que lo que estuviera creciendo entre ellos se desarrollara naturalmente. ¿Deberíamos abrir la tienda?, preguntó Mateo. Isabel sonrió. En un minuto. Quedémonos aquí un poco más. Así que lo hicieron. Lado a lado en los escalones de la tienda Navarro. Viendo su pueblo despertar a su alrededor. Dos personas que habían enfrentado la muerte y elegido la vida. Que habían sido invisibles y eligieron ser vistos. Que habían aprendido que la supervivencia no era suficiente cuando podías tener propósito en su lugar. 5 años después. La tienda se había expandido. Ahora ocupaba 2 edificios. Isabel había contratado a 3 empleados. Pablo, ahora 17, trabajaba con Javier el herrero. Aprendiendo el oficio. Pero aún vivía con Isabel y Mateo. Mateo pasaba las primaveras y veranos en las montañas. Cazando. Atrapando. Los otoños e inviernos trabajaba en la tienda. Era un ritmo que funcionaba. Un equilibrio que habían encontrado. Isabel y Mateo nunca se casaron. Ella valoraba su independencia demasiado. Y él entendía que algunos lazos no necesitaban papeles legales para ser reales. Pero construyeron una vida juntos que era solo de ellos. Moldeada por respeto mutuo y confianza duramente ganada. Las noches silenciosas se sentaban juntos en la cocina sobre la tienda. Revisando cuentas. O simplemente hablando. A veces hablaban sobre el día en el cadalso. Sobre la elección que Isabel había hecho y la vida que les había dado a ambos. Pero mayormente hablaban de cosas ordinarias. Inventario y clima. Chismes del pueblo y planes futuros. Porque ese era el regalo por el que habían luchado. Lo ordinario. El derecho a vivir sin miedo. A construir sin que alguien lo derribara. A existir como ellos mismos sin disculpas. 10 años después. Isabel tenía 37 años. Mateo 40. Pablo 22. Un hombre joven ahora. Fuerte. Hábil. Con su propia fragua junto a Javier. Elena había casado de nuevo. No con el padre Santiago. Sino con un maestro que había venido del sur.
Juntos dirigían la escuela que ahora educaba a 50 niños. Pueblo Seco había cambiado. No perfectamente. El cambio nunca lo es. Todavía había argumentos, desacuerdos, personas que resistían. Pero era un pueblo que pertenecía a todos ahora. No a un hombre. No a un juez. A todos. Era una tarde a finales del verano. Isabel estaba de pie en la puerta de la tienda, mirando hacia las montañas. Mateo estaba regresando, liderando su caballo desde las colinas. Polvo dorado levantándose a la luz del sol. Pablo corrió a recibirlo. Palmadas en el hombro. Risa. Los tres caminaron juntos hacia la tienda. Una familia. No perfecta. No tradicional. Pero real. Isabel sonrió. Abrió su diario. El que había estado manteniendo durante 10 años. Y escribió. Asterisco hace 10 años, compré la vida de un hombre con 300 pesetas. Asterisco hoy, tengo una vida que no se puede medir en dinero. Asterisco tengo familia. Asterisco tengo propósito. Asterisco tengo voz. Asterisco y más importante, tengo amor. Cerró el diario. Miró por la ventana mientras Mateo y Pablo entraban. Mateo la vio. Sonrió. Esa sonrisa pequeña y rara que reservaba solo para ella. Isabel sonrió de vuelta. Afuera, el sol se ponía sobre Pueblo Seco. Las montañas distantes donde todo había comenzado. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, el futuro se sentía como algo hacia lo que moverse. No algo que simplemente sobrevivir.